Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de Consulta Participativa. El programa que producción, Ricardo Permán, Jessica Reyes Sepúlveda, que no está con nosotros hoy. Jessica está en una asignación especial. Preparamos siempre con la intención de que el contenido sea de interés para todos ustedes, amigos televidentes que nos dispensan con su sintonía, y para toda la familia en sentido general. Saben ustedes que estamos transmitiendo a través de Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz y 22 de Aster, y que en este mismo momento estamos transmitiendo en directo en Facebook Live, y que tenemos la alegría de contar con la sintonía Allende los Mares, con nuestros televidentes que nos sintonizan en Estados Unidos, en el Perú, en España. Y estaremos comprometidos hoy, mañana y siempre con que Consulta Participativa sea una consulta beneficiosa para todos. Vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, Olivares, Cabrera y Asociados, consultores y auditores, ofrecen servicios de igual a contables, constitución de compañía, leyes laborales, expertos en impuestos sobre la renta y todo lo que tiene que ver con la tesorería de la seguridad social. Olivares, Cabrera y Asociados, en su condición de asesores financieros, tienen como lema que una vez usted le contacta, la curva de valores de su empresa o negocio tiene que ir en forma ascendente. Olivares, Cabrera y Asociados están en la Avenida Independencia, en el kilómetro 10,5 de la Torre Atalaya del Mar, en la suite A223, y tienen los teléfonos 809-616-6790 y 809-292-6421. También puede contactar a Olivares, Cabrera y Asociados a través de su dirección electrónica deliolivares@hotmail.com. Y amigos, como siempre, recordarle el mensaje de la doctora Lourdes Sarina Opperman, quien le dice que ya no tiene por qué ocultar su sonrisa. La doctora Opperman, quien es especialista en prótesis y rehabilitación bucal, también ofrece los servicios de estética dental, implantes dentales, coronas, puentes, cirugía bucal, en fin, todo lo que usted necesita para su salud bucal y la estética de una linda sonrisa. La doctora Opperman trabaja exclusivamente por cita y está en el teléfono 809-846-0582. con su gabinete en la calle Max Enrique Sureña, número 27, en el segundo nivel de la Plaza Román en Naco. También puede contactar y hacer su cita con la doctora Opperman a su dirección electrónica doctoraopperman@gmail.com. No oculte más sus sonrisas. Amigos, y hoy se estaba llevando la fase final del juicio a Marlon y Marlene Martínez, y tuvimos la sorpresa de que el abogado de Marlene dice que el crimen y la muerte de Emily Peguero, no fue un asesinato, sino que fue una tragedia fruto de dos jóvenes inmaduros. No entiendo bien, no sé si tengo que mi castellano, mi español y la interpretación de la semántica tengo que acomodarla en mi cabeza, porque cuando él dice que fue una tragedia fruto de dos jóvenes inmaduros, está diciendo, entiendo yo, que la asesinada joven Emily también tiene culpa o tuvo culpa de que fuera asesinada de la forma atroz en que fue asesinada. Este
abogado que lo que está haciendo es hacer lo que su profesión le indica, defender a su representado al extremo de llegar a decir que lo que cometió fue un aborto que produjo una muerte involuntaria. Hay que escuchar, leer estas declaraciones del doctor Ricardo Reina en ese juicio esta mañana. Y esta tarde, en las conclusiones de defensa, solicitaron al tribunal una condena, primero que variara la calificación de crimen a muerte por un aborto y homicidio involuntario, y que fuera condenado Marlon Martínez a 5 años de prisión y a unos 20 millones de indemnización. Más tarde, la misma defensa dijo que podían, si el Ministerio Público mantenía la acusación en su contrarréplica y en su pedimento de condena, que podían entonces pues condenar a Marlon a 10 años y al pago de 20 millones de indemnización a las familias de la malograda joven embarazada. No se quiere decir ni se menciona que la criatura que Emily llevaba en el vientre tenía vida, y no sé cómo califican esto. Y a propósito de que uno está oyendo el asunto del Código Penal con la liberación de las 3 causales del aborto, uno está oyendo, pero no está viendo, no está escuchando que la muerte de la criatura, del hijo de Marlon Martínez, no es un asesinato, no se menciona la muerte de esta criatura y se pide una condena de 5 años de prisión. No sabemos, amigos, hasta dónde los valores humanos, hasta dónde pueden llegar los valores humanos, el desconocimiento al sufrimiento de una familia, el desconocimiento al dolor de toda una nación, porque ese crimen que cometió, ese que ustedes ven en pantalla, ese cara de niño, ese crimen horrendo con premeditación, ha afectado no solo a los familiares de Marlon, de Emily, sino que ha lacerado a toda la sociedad dominicana. Y entendemos, sin constituirnos jueces, ni pretender coayudar a la justicia, entendemos que si hay una pena máxima, ese joven que usted ve ahí lo merece. Somos parte de esta sociedad, somos parte de lo que luchamos contra el crimen, contra la violencia familiar, contra el feminicidio. Somos parte de ese grupo de padres y abuelos que amamos la familia y que queremos que la justicia, empoderada de eso que le otorgó este pueblo, imparta, como su nombre lo dice, adecuadamente la justicia. Por otro lado, queremos dar el pésame a la familia del diseñador de los espectáculos, de Jorge Diep. Jorge Diep falleció el domingo, luego de permanecer en estado crítico en Sedimat. Tenía varias complicaciones diabéticas, había estado con cirugías de sus piernas, fruto de su misma diabetes, pero el diseñador de los espectáculos, como así le llamaban, Guillermo Cordero, no ganó la batalla, perdió la batalla. Jorge Diep será cremado, según informaron sus familias, sus familiares, y habrá un velatorio mañana, creo que por 5 horas, en la funeraria Blandino,
para luego darle cristiana sepultura o proceder a la cremación. Lamentamos mucho la muerte de Jorge Diet y nuestras condolencias a sus familiares. Señores, y las autoridades de Indonesia todavía buscan desesperadamente, sin obtener respuesta, algún sobreviviente de la tragedia de este Boeing 737 de la Compañía Nacional de Bajo Coste, que se estrelló en Yakarta, con 188 personas a bordo, incluyendo la tripulación. Este avión se precipitó y, según el jefe de las operaciones de emergencia, Agus Honorio, las autoridades de Indonesia han encontrado varios restos de seres humanos, pero no han podido encontrar a nadie con vida. Lamentamos muchísimo esa tremenda tragedia. Señores, sí, la dama no de acero, porque la de acero fue llamada la Thatcher de Londres, de Inglaterra, la dama de hierro, Angela Merkel, dejará la dirección, la presidencia de su partido y no optará por la reelección a la Cancillería de Alemania. La Merkel, que se constituyó en el pilar del acero a nivel mundial y en la voz de más poder en la Unión Europea, dijo que la recién derrota de las elecciones parlamentarias de su partido la habían decepcionado y que era una derrota vergonzosa, y así optó por retirarse. Y no podemos dejar pasar, amigos televidentes, por alto el acontecimiento del recién pasado sábado, donde el Partido de la Liberación Dominicana, en la reunión de su comité central, sorpresivamente y rompiendo con todas las expectativas de la República, del país, el presidente Leonel Fernández sometió la celebración de primarias abiertas. El presidente Fernández se había expresado el viernes anterior diciendo que el Comité Central no tenía facultad para decidir esta elección. Sin embargo, en una convención, una reunión del Comité Central que no duró 10 minutos, el propio presidente Fernández sometió esta moción y fue aprobada a unanimidad, lo que ha provocado que los entendidos políticos, porque no somos entendidos políticos, han señalado que lo que ha sucedido es que la confrontación, el problema se pospuso para marzo, cuando el presidente Danilo Medina, señor presidente de la República, hablará sobre la repostulación o no, según anuncio que hiciera el propio presidente. Vamos a ver qué sucede, esperemos, vamos a ver los otros partidos, se aprestan a hacer también, decidir el modo de primarias que tendrán, y suertes a todos. Nosotros volvemos en breve con nuestra invitada esta tarde, que promete ser una orientadora general con respecto a todo lo que tiene que ver con su salud gastrointestinal. Volvemos en breve. Amigos, como les señalara cuando nos fuimos a la pausa, hoy tenemos el honor de contar con la participación de una profesional dominicana, una excelente joven científica dominicana. Así es como yo creo que se le hace honor a la doctora Ibelice Liliana Jiménez Pérez. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muchísimas gracias, Opperman. Es un placer que me dé la
oportunidad de poder participar en este programa tan visto y que lleva mensajes tan interesantes. Gracias, doctora. Sí, y tengo un montón de llamadas y sugerencias de nuestros amigos. Nos han escrito tanto por WhatsApp como por Facebook, con un montón de preguntas que sé que no podremos hacerle. Pero lo primero que yo quiero es que usted, conocedora de lo que son las enfermedades gastrointestinales, nos hable un poco de qué son esas enfermedades. Muy bien, como usted dice, las enfermedades gastrointestinales abarcan no solamente problemas gástricos que decimos cuando son de estómago y del intestino, sino que también abarcan problemas del hígado, del páncreas, de la vesícula biliar y el intestino en sus segmentos, el intestino delgado, el intestino grueso, que es el colon. O sea que básicamente esos son los órganos del aparato digestivo. O sea, que hay poca gente que sabe que la vesícula es forma parte del sistema gastrointestinal. Sí, de hecho la vesícula juega un papel importantísimo en lo que es la digestión de las grasas. También tiene propiedades, ese líquido que almacena la vesícula, que es la bilis, propiedades que ayudan a las defensas del organismo. O sea que es un órgano muy importante y como la mayoría de los órganos puede también enfermarse. Ok, doctora, una preguntita a propósito de eso, de toda esa área. El apéndice es un órgano que la gente dice que no hace nada, que no tiene ¿es también parte de ese sistema, el apéndice? Sí, a veces nos olvidamos de ella y a Sí. veces da tantos problemas porque muchas veces la apendicitis pues es un dolor de cabeza porque no siempre tiene una clínica, una presentación de síntomas muy clásica. Y sí forma parte porque es una, digamos que una ramificación del colon, es Sí. una parte terminal, es un remanente, y tiene componentes importantes en lo que son las defensas del organismo. Tenemos aquí La vesícula biliar, exacto. esta es la Como ven, vesícula. sí, es un órgano en forma de pera y generalmente se dibuja verde porque la bilis normalmente es, digamos que ese contenido es verduzco, como le llamamos, Sí. y está conectada a través de esos conductos con el hígado y con el intestino delgado, que es a donde ella lleva Hígado e intestino delgado. Exactamente. Por eso cuando se quita la vesícula, el componente de la bilis sigue trabajando porque el hígado es que lo produce y va directo al intestino delgado. Ok. ¿Puede resultar mortal, doctora, la enfermedad biliar? Sí, es importante. A veces una inflamación de la vesícula, que se conoce como colecistitis, puede pasar, digamos que manejarse con antibióticos, con reposo gástrico, pero muchas veces puede complicarse, perforarse la vesícula, incluso puede haber lo que se llama peritonitis, cuando se derrama ese contenido de la vesícula, que normalmente en el contexto de una inflamación va a estar infectado. Y todo ese químico de la bilis más las bacterias se depositan en la cavidad abdominal y generan la llamada peritonitis, que es una emergencia. ¿Tiende la vesícula a retener calcio? Porque por lo regular siempre hay cálculos, Sí. le dice piedra vulgarmente la gente en la vesícula. Claro, esos cálculos o piedras, a diferencia de los riñones, no son de calcio, sino que son predominantemente de colesterol, de grasas. De grasas, esos cálculos son de grasas. Sí, por eso es muy importante que en lo que es la prevención de enfermedades de la vesícula tomemos en cuenta. Ahí vamos a ir ahora, porque ya ahí veo que Sí, estamos claro. en proceso. Yo quiero que usted me enuncie entonces, doctora, ¿cuáles son las enfermedades, comenzando por la digestión, o sea, las enfermedades del aparato digestivo, comenzando por la digestión, cuáles son las enfermedades más comunes en cuanto al estómago, al páncreas, el esófago? Claro, empezando por el esófago, que es ese tubito cilíndrico que baja los alimentos al estómago, puede inflamarse. El esófago también puede ser un asiento de cáncer, de tumores, sobre todo relacionados con el alcohol, con el tabaco, son factores de riesgo para el cáncer de esófago. También pueden haber trastornos en el esófago relacionados con problemas de la motilidad o del movimiento, donde se estrecha el esófago. Hay una enfermedad que se conoce como acalasia, que impide... ¿Cómo se llama? Acalasia. Uh-huh. Sí, y en esta prácticamente no hay una movilidad natural y espontánea y se tiende a retener alimentos en el esófago y el órgano se puede poner incluso aumentado de tamaño y básicamente se cierra. Entonces son enfermedades que llamamos que son trastornos de la motilidad o del movimiento.
Y ya las esofagitis, que son inflamaciones fruto de excesos de ácido. Igualmente el esófago puede albergar úlceras, que a veces se relacionan con ingesta o consumo de medicamentos. Es importante, por ejemplo, para prevención, para ir un poco mencionando, para prevenir úlceras de esófago, cuando se tome medicamento, siempre tomarlo con suficiente agua y nunca tomar un antibiótico, por ejemplo, y acostarse. O sea, nunca tomar un antibiótico y acostarse. No, porque puede que el medicamento no baje al estómago y genere, por ejemplo, una úlcera en el esófago. Okay. ¿Son degenerativas? ¿Puede ser degenerativa en cáncer, las úlceras estomacales? En el caso del estómago, si se relaciona con el Helicobacter pylori, pudiera relacionarse con lo que es el cáncer ¿Qué estamos viendo aquí? estómago. Este es el Sí, colon. esta es una imagen, ya que hemos traído algunas imágenes para ilustrarnos, como usted bien decía, en lo que es el aparato digestivo, de una colonoscopía, y queremos ilustrar que lo que el famoso tubito que introducimos, que es realmente un tubo flexible, Una cámara. gomoso, sí, que contiene una cámara muy sofisticada y que tiene más o menos el tamaño del dedo índice, el grosor, vamos a decir, el grosor del dedo índice, y es un procedimiento que se hace dormido. Importante ahí, por ejemplo, vemos una imagen del colon, específicamente de la parte izquierda del colon, que se conoce como colon descendente. Sí. En estos trastornos del aparato digestivo, que muchas veces se le denominan tracto digestivo, oigo con mucha frecuencia el asunto de la gastritis. Hábleme de la gastritis. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué produce la gastritis? Sí, muy bien. Dándole continuidad a esas enfermedades del esófago, nos continuamos con el estómago. La gastritis no es más que inflamación del estómago y puede ser de muchas causas, de causas bacterianas, en el caso del Helicobacter pylori, medicamentosas, también infecciones. Y en la gastritis pues, puede dar muchas manifestaciones, síntomas como dolor de estómago, que se caracteriza muchas veces por ser un dolor muy, digamos, intenso y que se acompaña de una acidez que los pacientes describen a veces como un fuego en el estómago. Y muchas veces por ese exceso de ácido y esa inflamación de las paredes de lo que es la parte interna, el recubrimiento interno del estómago. El estrés. ¿Hay gastritis por estrés? Yo oí algo a alguien diciendo, tengo una gastritis, el médico lo que dice es que yo estoy muy estresada, que qué sé yo cuánto. O sea, ¿tiene que ver el estrés con ese tipo de patología? Claro, hay una fuerte conexión entre el sistema nervioso y lo que es el sistema digestivo. Como tal, las gastritis por estrés se ven más bien en pacientes, por ejemplo, encamados, en cuidados intensivos o quemados, que tienen, digamos, una convalecencia muy prolongada, pero no es un secreto que ese mismo estrés que genera una enfermedad física, muchas veces por temas de ansiedad o de no dormir bien, se libera un exceso de ácido que puede esto estar vinculado con inflamación del estómago, claro que sí. O sea que sí hay Sí. la gastritis por estrés. Y ya hablábamos de la vesícula biliar, de lo que son las piedras, que usted la describe como que son grasas que no son procesadas adecuadamente en la vesícula. Sí, son los mismos componentes de la bilis, que básicamente un 70% es grasa, que se solidifican. Primero se hace lo que llamamos un barro o un lodo, y si eso no se expulsa a través de esos conductos que veíamos hace un momento, puede solidificarse y convertirse en cálculos o piedras. Pero cuando se analizan, esas piedras básicamente son de grasa. Son de grasas. Sí. O sea, hay un riesgo de que me hicieron una biopsia, y por lo regular hay que extirpar cuando esos cálculos son muy grandes, hay que extirpar la vesícula. Porque puede llegar un momento que la vesícula no hace bien su función de contraerse, de ayudar a digerir los alimentos. Y muchas veces otros criterios que usamos para mandar a operar a un paciente es cuando se nota que la vesícula está inflamada, hacemos una sonografía y vemos esa inflamación, o que el paciente constantemente tiene que ir por emergencia, por crisis de dolor, que es un dolor muy característico debajo de la costilla del lado derecho, que se acompaña sobre todo a veces de náusea después de haber hecho una comida muy copiosa. Entonces, digamos que son las señales que nos indican, bueno, este paciente no podemos esperar y hay que operarlo. Bien, extirparon la vesícula. El paciente operado de vesícula, ¿qué órgano y qué hace la anatomía del cuerpo humano en su defensa para esa función de la vesícula sustituirla? ¿Tiene consecuencias permanentes el operado luego de la extirpación de la vesícula? Sí, luego de una cirugía hay un periodo de convalecencia que sabemos que tiene mucho que ver con el adaptarse de nuevo el organismo,
pero sabemos que ese líquido que almacenaba la vesícula, él era como un almacén, digamos, va a seguir haciendo su función, porque el hígado sigue produciendo bilis, lo único que no va a tener ese stop, esa parada, sino que va directo al intestino y puede llevar una vida normal. En los primeros días o semanas, muchas veces los pacientes refieren que aumentan las evacuaciones, porque la bilis cae directo al intestino y tiene un efecto laxante, podemos decir. Entonces lo que orientamos siempre a los pacientes, que semanas después de una cirugía deben llevar una dieta bien seca, evitar alimentos fritos, y el cuerpo va adaptándose y normalmente no hay consecuencias a largo plazo después de una cirugía de vesícula, porque ese contenido de la vesícula sigue llegando a lograr su cometido. Ahí volvemos a ver, sí, imágenes del estómago, Sí. Describiendo las diferentes partes del estómago. Vemos como la unión entre el esófago y la parte alta del estómago, que se le llama fundus, una parte media, que es el cuerpo, y ya la parte distal, que es el antro, que ahí es que muchas veces se albergan las úlceras y es el asiento del Helicobacter pylori. Y luego el píloro, que es un esfínter que ya aboca el contenido del estómago, lo que es el intestino delgado, al duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Doctora, me llamó por teléfono muy directamente una persona y me pidió reserva se identificó y me pidió reserva y me dijo que le preguntara. Tiene un padecimiento tremendo de mal aliento. Es una profesional joven que está acomplejada de tal manera que dice que no sabe qué va a hacer. Ella quiere saber a qué se debe ese mal aliento y cómo ella puede solucionar eso. Muy bien, es muy importante saber que la halitosis, como se conoce, o mal aliento, tiene muchas causas. A veces personas que no toman mucha agua, hace que prolifere o se multipliquen más las bacterias en la boca. Entonces, después que uno descarta que no hay una condición odontológica, que no hay una condición relacionada con problemas otorrinolaringológicos, como lo son la sinusitis, por ejemplo, que a veces nos olvidamos descartar esa patología. Pasamos a enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, a nivel de esófago, algún trastorno en la motilidad o el vaciamiento, tanto del esófago hacia el estómago como del estómago hacia el duodeno, pudieran ser causas. Hay también razones metabólicas, por ejemplo, en diabéticos, personas con problemas, digamos, que hepáticos del hígado, pueden tener cierto fetor, como se le llama, o hedor, relacionado con trastorno en metabolizar ciertos alimentos. O sea que la halitosis, después que se descartan esas causas que no son digestivas, hay muchas razones que estudiar y que de repente le podamos dar una ayuda, por supuesto. Pero hay algo que tiene que ver con algo que es reflujo, ¿cómo se asocia? Muy bien, hay lo que se llama una enfermedad por reflujo gastroesofágico, como su nombre lo indica, es el ascenso de esos jugos gástricos desde el estómago hacia el esófago. Y a veces esa continua, digamos, regurgitación, a veces de alimento, por trastorno en esa válvula que no cierra adecuadamente, puede llevar también a temas de halitosis. Y esto se puede ayudar con lo que llamamos promotores del vaciamiento del estómago, enzimas que ayudan a digerir mejor los alimentos y más rápido, orientando siempre a la buena masticación, porque los alimentos, si los masticamos bien, van a llegar mejor ya triturados al estómago y por tanto el proceso de digestión va a ser más rápido. Aparte de que las enzimas que se producen por la masticación son parte de la digestión. Bien. Doctora, la famosa úlcera péptica. La úlcera péptica, sí que es una causa de hemorragia gastrointestinal. Digamos que es una enfermedad relacionada con el Helicobacter pylori. Después de la década de los 80. Enfermedad bacterial. No siempre. Muchas úlceras tienen que ver, ahí vemos un estómago enfermo, ¿verdad? Tiene Sí, carita, con su bacteria durmiendo, lo verde de la bacteria, ¿no? sí, ahí está, con carita de mala la bacteria y el estómago también. Sí, generalmente se asocia a lo que es el Helicobacter pylori, pero hay úlceras medicamentosas, sobre todo por el uso de la aspirina, los antiinflamatorios, personas que se automedican por temas de dolores crónicos y se sobredosifican de analgésicos con propiedades de poder dañar esa mucosa gástrica y prácticamente romperla, por así decirlo, que es lo que sería una úlcera, una ruptura, y son de las principales causas, claro. Bien, doctora, hemos ido caminando. Hablamos de la vesícula, hablamos de la úlcera péptica. Yo quiero que después de la pausa hablemos en extenso de todo lo que tiene que ver con el colon y las enfermedades del colon. Después de la pausa.
Cuando nos fuimos a la pausa, yo le pedía que usted siguiera bajando, ¿no? Sí. Y que hablemos, dejemos el hígado a un lado porque quiero que hablemos un poquito más profundo sobre el hígado y las hepatitis y todas esas cosas. Hablamos del colon, comenzamos a hablar del colon. Muy bien, el colon, que es el intestino grueso, que mide 1,5 metros de longitud, es un órgano que también pues, se puede enfermar y que sobre todo las enfermedades del colon aparecen mayormente después de los 50 años. Eso no quiere decir que el cáncer de colon, que los pólipos, que la colitis, los divertículos, que son enfermedades que pueden darse en el colon, no estén en jóvenes, pero son más frecuentes después de los 50 años realmente. Y empezar desde abajo, las enfermedades de las hemorroides, por ejemplo, que son causas de sangrado. Si seguimos subiendo, el colon se puede inflamar, que es lo que llamamos colitis. Del lado izquierdo del colon está la enfermedad diverticular, que es la llamada diverticulosis. Diverticulosis. Sí, es diverticulosis. Diverticulitis es cuando están inflamados los divertículos. Y puede haber sangrados también secundario a lo que es enfermedad diverticular, las llamadas hemorragias diverticular. Sí, yo quiero ver si el director me pone una imagen que trajo la doctora que tiene el proceso de la colonoscopía, que es ahí donde hay un aparatito que está quitando un pólipo, como se llama, ¿no? Sí, exacto. O sea, que este aparato, aparte de que hace la penetración y ¿cómo se llama esto? La investigación, también sirve de... Sí, es lo que llamamos, son exámenes diagnósticos que nos permiten reconocer lesiones y terapéuticos porque podemos cauterizar un sangrado, por ejemplo, o sí, podemos extirpar un pólipo que, como sabemos, en la mayoría de los casos son el inicio de la neoplasia o cáncer de colon. O sea, los pólipos son los que ocasionan, entonces, luego se pueden convertir en los tumores cancerosos del colon. En la mayoría de las veces. Otras veces son tumores primarios que inmediatamente desde su inicio es un cáncer, pero otras veces es un pólipo que degenera y de ahí puede surgir el cáncer de colon. Entonces, el mal de Crohn, la enfermedad de Crohn, ¿también es una enfermedad solamente del tracto, del colon o comienza desde arriba? Muy interesante, sí, muy interesante observación. La enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca hasta el ano, o sea, puede afectar correctamente todo el aparato digestivo. Hay enfermedades en la boca como la estomatitis aftosa, que son múltiples úlceras o llaguitas, que así le llamamos, que pueden ser un indicio de una enfermedad de Crohn, sobre todo cuando es de una manera muy severa. Muchas veces los odontólogos nos dan la alerta de pacientes que son repetitivos con esas estomatitis aftosa, y empezando por el esófago puede haber un Crohn de esófago, o sea que esas úlceras que caracterizan la enfermedad se vean en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado, que es más del 45%, y en el colon, y por supuesto la enfermedad puede dar manifestaciones extraintestinales, o sea que hay relacionado artritis, relacionado con la enfermedad de Crohn. ¿Artritis? Correctamente, sí. También enfermedades a nivel ocular, lo que llamamos la uveitis o inflamación de la esclera. Muchas veces son médicos de otras especialidades, oftalmólogos, que nos dan la alerta, o reumatólogos, por ejemplo, también los dermatólogos, ya que hay enfermedades fuera del aparato digestivo. El Crohn se relaciona con lo que se llama el pioderma gangrenoso, que son úlceras a nivel de la pierna. También se relaciona con el llamado eritema nodoso. O sea que muchas veces enfermedades propias del aparato digestivo, del tubo digestivo, aparecen manifestadas en órganos fuera. Le hago la pregunta, porque eso que usted señaló del asunto de que comienza por la boca, también tengo la pregunta de una persona que mensualmente, ella piensa también que tiene que ver lo emocional con eso, se le llena totalmente la boca en la parte interior de llagas y se inflama y que tienden en una semana a desaparecer y que ella puede durar 3, 4 semanas y allá a la 4ª semana del mes también comienza, inclusive tuvo que dejar el estudio de una carrera y pasarse de facultad por este problema. O sea que la enfermedad de Crohn puede comenzar desde la boca. Esa enfermedad últimamente se conoció en el país y ha estado muy de moda. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí estamos con lo de la colonoscopía. Sí, esa es una modalidad de analizar el colon, que es la colonoscopía virtual. Esa es la virtual. Exactamente, es una manera no invasiva de examinar el intestino grueso y detectar
divertículos, detectar tumores, el cáncer de colon. Y tiene la ventaja que el paciente no amerita anestesia, no hay que introducirle ningún tubo, digamos, pero claro, no tiene la ventaja que tiene la colonoscopía, que se puede extirpar una lesión, que se puede tomar biopsias, y a veces tiene lo que llamamos falsos positivos, porque si el paciente no hace una buena limpieza del colon, de repente restos de materia fecal pueden aparecer como que es un pólipo. Ok, entonces, volviendo a la enfermedad de Crohn, ¿cuál es la sintomatología primaria? O sea, lo que una persona puede tomar una alerta o alertarse sobre la posibilidad de una enfermedad de Crohn. Mira, aquí tenemos ya el colonoscopio, ¿no? Exacto. Ya dentro de lo que es el intestino. Exacto, en ese diagrama, como podemos ver, se ve la introducción del colonoscopio dentro del colon, ahí prácticamente todo lo que es el colon descendente y el transverso, que es la parte media. Ok. Doctora, ¿tiene la enfermedad de Crohn cura? Tiene la enfermedad de Crohn manera de controlarse, pero Controlar. no tiene una cura definitiva todavía. No hay una cura, no hay nada que prevenir, ninguna medida a tomar para evitar la enfermedad. Sí, lo que siempre aconsejamos es, ya que la enfermedad se ha relacionado con, digamos, algún detonante que puede relacionarse con la alimentación, con el tabaco. Y en un niño, por ejemplo, que aparece un joven de 11 años con enfermedad de Crohn, Sí, muy diagnosticado buena con enfermedad de pregunta. Crohn. Cuando se trata de niños hay que tomar en cuenta que es un factor genético, pues, generalmente en más de un 5% de los casos está presente. Y aparte de ese factor genético, influye mucho, por ejemplo, hasta la alimentación del niño en sus primeros meses, si se lactó, porque la lactancia es un factor protector, si nació vía parto natural o vía cesárea, porque se ha visto que el hecho de ese pasaje por el canal del parto le transfiere bacterias que son buenas, que al final ayudan a que el sistema inmunológico se adapte, a luego poder vencer infecciones. Entonces se consideran factores protectores, lo que es la lactancia, lo que es el nacimiento por vía natural, lo que es importante evitar abusos de antibióticos en niños, porque también eso altera lo que es la flora intestinal y son factores, digamos, de riesgo relacionados y que se pueden prevenir. O sea, no abusar de antibióticos. ¿Es mortal la enfermedad de Crohn? Puede ser mortal, se consideran enfermedades catastróficas, tanto el Crohn como la colitis ulcerativa, y por esto es muy importante la detección, como usted decía, reconocer esas señales, como es el sangrado en las evacuaciones, la diarrea frecuente, el dolor abdominal que despierta por la noche, la pérdida de peso, la anemia, todos esos factores que adornan la enfermedad, es importante reconocerlo a tiempo para hacer un diagnóstico precoz y evitar complicaciones muy delicadas como son las cirugías, el tener que hacer resecciones o quitar parte del intestino, que va a llevar, por supuesto, a un deterioro de la calidad de vida. Doctora, vea, hagamos un pequeño viaje por ese mismo océano interno y vayámonos al hígado. Muy bien, el hígado es, digamos, que la víscera más grande que tenemos, que mide aproximadamente 15 centímetros, y es un órgano que puede afectarse, las llamadas hepatitis, por ejemplo, son de origen medicamentoso muchas veces, las hepatitis mayormente son de origen viral, y dentro de los virus tenemos desde la A hasta la E, la hepatitis A, que es de transmisión fecal oral por contaminación, igualmente la E, o sea que son, digamos, hepatitis prevenible con buenos hábitos de higiene, precaución en lo que es la ingesta del agua, que sea potable y todo esto, porque es la vía de contaminación de esas dos hepatitis. Y luego está la B, la C, por ejemplo, y la D, que son con contacto con sangre, básicamente. Son por contacto con sangre mayormente. Exacto. Ya que el contagio. Sí, entonces esas hepatitis, afortunadamente en el caso de la hepatitis A, la hepatitis B tienen vacunas, que es una manera de prevenir, y en el caso de la hepatitis C, ya hace aproximadamente 3 años se cura. Es una hepatitis que se puede curar. Se puede curar la Sí, hepatitis C porque era antes una enfermedad crónica y claro. letal. Claro, que condenaba a cirrosis después de 20, 30 años de tener el virus. Típicamente podía desarrollarse lo que es la hepatopatía crónica, el daño ya crónico, y podía evolucionar eso a cirrosis e incluso a cáncer de hígado. O sea, ya ha cambiado totalmente la visión de lo que era la hepatitis C, que se consideraba pues un virus que llevaba a muchas veces terminar con la vida del paciente o a una muy mala calidad de vida, porque ya con una cirrosis.
pero ya realmente se cura. Se cura. O sea, las campañas preventivas, las medidas, siempre me gusta saber, para que le digamos a nuestros amigos televidentes, qué hacer para prevenir o para evitar las hepatitis. Sí, en cuanto a las hepatitis que son de transmisión fecal-oral, como le llamamos, es importante la higiene de las manos, el comer alimentos pues donde estemos seguros. Fecal oral, o sea. Fecal oral, o sea, es el llevar las manos contaminadas con muchas veces el virus, porque se elimina por las heces, Sí. ya sea por un alimento crudo o por no buena higiene, y comer con las manos sucias. Entonces esto puede llevar a contaminación o agua contaminada, entonces que generalmente contaminada con heces, se ingieren y ahí se incuba el virus. Entonces es importante eso, hábitos de higiene y la vacunación en los bebés desde temprana edad. Se vacuna a temprana edad Exacto, la hepatitis A. Igualmente la B, y en el caso de la hepatitis B, pues personas que tienen contacto cercano deben vacunarse. Es una vacuna que se administra cada 2 meses, es prácticamente gratuita en la mayoría de los centros de vacunación y es la manera de prevenir esta hepatitis que todavía no tiene cura. Sí se controla lo que es la multiplicación del virus, pero es muy importante el tema de vacunación en cuanto a este virus todavía. Okay. La C no tiene vacuna, pero sí se cura. Doctora, aparte de que es la víscera más grande que tenemos, que tiene 15 centímetros. Sí, de longitud. Hablan de la nobleza del hígado en su capacidad de regeneración. Hábleme un poco de esa capacidad que tiene el hígado, de que un trasplante de hígado con un pedacito de hígado, el hígado puede crecer y regenerarse. Sí, el hígado es una de las vísceras que tiene esa propiedad, puede regenerarse realmente. A veces se hacen trasplantes de una porción del hígado y esto pues cambia totalmente la vida del paciente porque le da la oportunidad de seguir viviendo. Sí, pero no es que se regenere el hígado entero, o sea, no es que curamos el hígado con un trasplante. No, en el caso que se haga un trasplante total, generalmente los trasplantes, digamos, parciales en niños, pero cuando se hace un trasplante total del órgano completo, generalmente, pues totalmente cambia la evolución de la enfermedad. Claro, el paciente trasplantado tiene que llevar un tratamiento, digamos, definitivo de lo que se llaman inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano, porque cuando se pone... Tiene que llevar ya de por vida Sí. un ritmo de vida, de alimentación, de medicamentoso perenne. Claro, para evitar que haga ya un rechazo a ese órgano ajeno. Claro. Doctora, háblame de las enfermedades gastrointestinales, gástricas en los niños. ¿Cuáles son las más comunes y qué deben hacer usted, mamá, y usted, papá, para protegerlos? Muy bien, en los niños las gastroenteritis son realmente muy frecuentes, las gastroenteritis que en la mayoría de las veces son de origen viral, sobre todo, y afortunadamente como son de origen viral, lo más importante de vigilar en un niño es que no se deshidrate y evitar pues antibióticos. Es muy bueno reconocer si es por parásitos que son muy frecuentes en nuestro medio, porque si es por sospecha de que sea una gastroenteritis viral, nunca debe darse antibióticos, ya que podemos ahí contribuir a que se pierda lo que llamamos la flora intestinal. Lo que hay que vigilar en un niño con una gastroenteritis es sobre todo la hidratación, que es lo que puede llevar, claro, a complicaciones mayores. ¿Puede el niño que juega en el piso adquirir algún tipo de virosis que tenga que ver con gastroenteritis o con enfermedades hepáticas y eso? Sí, en el niño lo aconsejable es pues que se desenvuelva en un medio no, ¿verdad?, donde no haya tanta contaminación, pero sí es reconocido que los niños que comparten con otros desde temprana edad, en, digamos, guarderías, a veces eso hace que su sistema inmunológico se fortalezca, contrario a lo que uno podría pensar. Entonces, deben tenerse unos hábitos de higiene básicos, como insistimos, en el lavado de manos, pero sí hay que dejar que los niños compartan, porque es una manera también de que se fortalezcan en su sistema de defensa. Si no se exponen, pues, a gérmenes desde temprana edad, muchas veces pueden tener un sistema inmunológico débil. Yo tengo una pregunta, doctora, que no la entiendo. O sea, me dice ese amigo televidente que padece de colitis por más de 10 años. ¿Es eso posible? O sea, Sí, hay diferentes tipos de colitis. Hay un tipo de colitis ulcerativa, que son colitis crónicas, que obviamente son enfermedades, como su nombre lo indica, que van a permanecer en el tiempo, que se pueden controlar, pero que no tienen cura. Entonces habría que ver el apellido de esa colitis, si es una colitis relacionada con
con lo que se llama la colitis ulcerosa, o si es una colitis medicamentosa, o una colitis, digamos, relacionada ¿Cómo con... se manifiesta los diferentes tipos de colitis? Sí. ¿Eso causa estreñimiento? ¿Qué es lo que siente el paciente? Sí, dependiendo del tipo de colitis. Si es una colitis o proctitis, como se le llama, la parte distal, cuando se inflama, relacionada, por ejemplo, con una persona que recibió radioterapia por un cáncer de próstata, pues esa proctitis o colitis se va a manifestar muchas veces con sangrado, con sensación de pujo, que nosotros llamamos tenesmo, esa sensación de ir al baño y a los minutos querer volver, y muchas veces también hay diarrea. En otros casos, cuando son colitis ya infecciosas, pues puede haber tanto un patrón de estreñimiento, de diarrea, cuando son por parásitos. Pero de todas las colitis, por ejemplo, diverticular, que es la que se asocia a tener divertículos y que estos periódicamente se inflamen, también da un patrón de colitis. En esos casos puede asociarse al estreñimiento y dolor abdominal muy constante. Y es muy bueno en estos casos pues ingerir mucha fibra, tomar mucha agua, porque controlando la inflamación de los divertículos también mejoramos la inflamación en general del colon. Doctora, nos quedan 30 segundos y yo quisiera que usted le diga a los amigos televidentes algo para que prevengan la enfermedad gastrointestinal. Muy bien, lo más importante es conocer su cuerpo y observar siempre, como digo yo, lo que entra y lo que sale. Y lo que sale hay que vigilarlo. Vigilar si hay datos de sangrado, en el papel, en las evacuaciones, estar atento siempre a consumir alimentos saludables, ya que, como dicen los sabios, la buena salud entra por la boca. Bien, doctora, le damos las gracias a la doctora Ibelice Liliana Jiménez. Ha sido una experiencia muy agradable tenerla en el programa, doctora, de verdad que sí. Y esperamos que usted nos premie con un próximo programa, con la presencia, porque los amigos televidentes siempre se quedan esperando más y tienen siempre más preguntas. Muchas gracias de todo corazón por haber participado con nosotros. Gracias siempre y a todo el equipo. A ustedes, amigos, nos vemos en la próxima entrega.